soy el actual presidente de la Asociación Española de Profesionales del Turismo y es un placer para mí dar el pistoletazo de salida a nuestras tradicionales jornadas divulgativas del jueves de Fitur. Damos inicio a las mismas con este interesantísimo panel organizado por el Centro Español de Nuevas Profesiones, la Fundación Ulises y la Universidad de las Islas Baleares. Y sin más, pues cedo la palabra a los ponentes, que son quienes nos van a ilustrar y nos van a hacer pasar un rato seguro que entretenido, además de enriquecedor para nuestro conocimiento. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Bien, Santiago es el presidente de la Asociación Española de Profesionales de Turismo. Muchas gracias, que yo tengo el placer también de colaborar con él como vicepresidenta de la Junta Directiva. Bien, si me permiten, voy a presentar el panel y como primera intervención les voy a dejar un par de minutos a cada uno de ustedes para que presenten su función dentro de su empresa y presenten su empresa. Tenemos con nosotros a una representación muy amplia y completa de lo que es el sector turístico español. Además, tenemos la inmensa suerte de tener con nosotros a las empresas punteras, representación de las empresas más punteras, y como saben todos ustedes, España es un país líder en turismo y por lo tanto podemos presumir de que nuestras empresas, nuestro sector están liderando esta actividad en el mundo a nivel internacional. Bien. Voy a comenzar a presentar por el lado contrario, al que yo me encuentro. Tenemos con nosotros a Santiago Méndez, él es director del área de Madrid y de Castilla-La Mancha de la sección minorista de Globalia, del grupo Globalia. A su lado está Antonio Pita, el director corporativo de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Piñero. A continuación, Catalina Alemani es la responsable la responsable corporativa también del área de responsabilidad social corporativa del Grupo Riu. Nos acompaña Eduardo Fallo Solá, que es el presidente de la Fundación Ulises y Senior Advisor de la George Washington University. Él es además uno de los escasos laureados o premiados con el Premio Ulises de la Organización Mundial del Turismo a la creación de conocimiento en turismo. Y a mi lado, no por ello menos importante, Luis del Olmo, es el presidente de Iriso, una empresa que tiene su origen en el grupo Saboya. Como decía, les voy a dejar 2 minutos para que cada uno de ellos se presente a sí mismo y presente la función que realiza en la empresa. Comenzamos por Luis, de acuerdo, para el primero. Si podéis, por favor, utilizar el micrófono, os oirán mejor. Muy bien, y funciona. Buenos días a todos. Como soy presidente de Iriso, es una compañía tecnológica que presta servicios de distribución de forma 360 grados para el mundo hotelero, independientes como hoteles de cadena. Como ha mencionado, hacemos una actividad dentro del grupo Meliá Hotels International. Quizás dentro de este debate, también mi función dentro de Meliá Hotels International ha sido de ser el vicepresidente ejecutivo, centrado esencialmente en el marketing, la comercialización y el e-commerce. Y con eso yo creo que estoy presentado. Encantado de estar con todos ustedes esta mañana, en un diálogo que se promete interesante. Yo represento aquí a la Fundación Ulises. La Fundación Ulises agrupa a todos los premiados por la OMT con el premio Ulises, que se supone que son personas y empresas que han aportado algo al funcionamiento del turismo desde el punto de vista de unir la teoría con la práctica, es decir, poner la teoría a trabajar. Y además soy consejero de la George Washington University, en un grupo que se denomina Tourism Innovation Lab, y lo que hacemos en el Innovation Lab es captar innovación generada en el mundo universitario, en el mundo de la empresa, y no solamente en la George Washington, en Washington DC, sino en todo el mundo, con la red de universidades que tenemos, y trasladar eso a iniciativas que normalmente tienen algo que ver con el desarrollo. Es decir, que nuestros clientes principales son institucionales, son instituciones como el Banco Mundial, son como el Banco Interamericano de Desarrollo, y otras instituciones, muchas de ellas ubicadas en Washington o Nueva York, y lo que hacemos es identificar proyectos de turismo que tengan un componente de innovación para el desarrollo. Entonces estamos ahí intentando facilitar
la fluidez, captar ideas y la fluidez de esas ideas en el mundo de la toma de decisiones en el mundo empresarial. Adicionalmente hacemos algo interesante que es captar financiación para la innovación. Es decir, que no nos quedamos solamente con la vamos a transmitir ideas, sino cuando una idea vale la pena, cuando un emprendimiento promete, tenemos fuentes de financiación, algunos de ellos que he mencionado importantes, que pueden lograr que ese emprendimiento vaya adelante y sea viable. Gracias. Gracias. Hola, ¿me oís? Buenos días. Mi nombre es Catalina Alemán, ya me han presentado, soy responsable del departamento de RSC a nivel corporativo y es un departamento de nueva creación, tenemos apenas 5 años de existencia y desde el departamento se están impulsando algunos proyectos e iniciativas que tienen que ver con lo que vamos a tratar hoy, que es la gestión del conocimiento. Espero poderos presentar esas experiencias y poder debatir sobre ellas. Deciros que no tenemos... Bueno, ¿y por qué las impulsa el departamento de RSC? Bueno, pues porque tiene estructura corporativa que no tiene el departamento de gestión de recursos humanos. Nosotros tenemos un organigrama poco ortodoxo y eso hace que algunos departamentos tengamos funciones también poco ortodoxas. Y esto también es innovación, al fin y al cabo. Y nada, y espero, como han dicho mis compañeros, que esta jornada de hoy sirva para poner en referencia cuáles son las tendencias en ese aspecto y contar con vuestra participación y no aburrirnos mucho. Vale. Hasta ahora. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, lo que quiero hacer es agradecer a las entidades organizadoras su invitación para participar en esta jornada, que para mí es un honor y además el poder compartir con otros compañeros del sector y, como bien ha dicho Catalina, también con el público, porque aquí nosotros lo que vamos a hacer es intentar centrar un poco el debate, pero seguramente para que resulte más enriquecedor es si se produce una interacción entre todos los asistentes, ¿verdad? En segundo, y poco ortodoxo, pues quiero felicitar a Catalina porque hoy es su cumpleaños y no puedo dejar de hacerlo. Esto va bien para quitar el hielo. Bien, y para ya quitar sé, el de según con el mío. me presento. Yo soy Antonio Pita, soy el director corporativo de Recursos Humanos y RSC del Grupo Piñero. La parte de RSC, en el caso nuestro, también es de más reciente creación, también unos 4 o 5 años. Ahora hablaremos de algunos proyectos y de algunas ideas que espero que les puedan interesar. Y del área de Recursos Humanos, pues, ¿qué les voy a decir? Yo soy un afortunado porque mi pasión son las personas y mi trabajo son las personas. Yo quiero pensar que así como nuestro grupo de empresas con carácter general lo que procura es hacer feliz a la gente, pues bueno, yo me dedico a hacer feliz a la gente que luego va a hacer feliz al público en general. Y creo que será muy interesante, no me voy a extender más. Somos una empresa con un marcado carácter familiar, aunque tengamos presencia internacional en casi 20 países y muchísimos empleados. Eso es algo que marca mucho y que impregna un sello diferenciador y que creo que en nuestro caso es un factor que potencia algún tipo de valores dentro de la organización y que se extienden hacia afuera. Gracias. Bueno, buenos días. Yo soy Santiago Méndez. Pertenezco al grupo Globalia, seguramente, bueno, en concreto Alcon Viajes, eso lo que ya sonará más, y soy el director regional de Madrid y Castilla-La Mancha, o sea, es decir, yo soy el que lleva el peso y la responsabilidad de las agencias de viajes. Entonces, pues bueno, pues es verdad que día a día estoy en contacto pues con 225 personas que son las que están a mi cargo y llevo más o menos pues unas 175 tiendas pues por todo el territorio, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues que vamos a intentar también un poco ayudar y contaros un poco la experiencia más desde el día a día, o sea, es decir, yo vengo de un grupo donde somos casi 17.000 trabajadores, donde tenemos casi 40 empresas y dentro de esas 40 empresas, esos 17.000 trabajadores, pues bajamos un poco más abajo, una empresa más pequeñita, donde somos 3.000 y esos 3.000, pues un trocito lo gestionamos en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a intentar ayudar y explicar un poco pues cómo hacemos la innovación, sobre todo el conocimiento en los trabajadores, en el día a día, etc. Sí, muchas gracias a todos. Bien, ya tenemos un panorama bastante claro de los componentes de nuestra mesa y lo que puede aportar cada uno de ellos. Como veis,
Tenemos distintos puntos de vista, muy diferentes, pero todos ellos complementarios, y las empresas interesantes todas ellas. Quiero destacar algo que comentábamos al principio que creo que es interesante que lo digamos aquí. El origen de todas las empresas que están aquí presentes es empresa familiar. Si han llegado a niveles internacionales, algunas de ellas se han internacionalizado por completo, otras se mantienen como empresas familiares, pero sí el ya lanzar ese primer mensaje, es decir, el emprendimiento y la empresa familiar como uno de los primeros valores y factores que tenemos que destacar. Bien, hablamos de recursos humanos. Se habla desde hace tiempo de capital humano y en época, bueno, ya relativamente reciente, y hace unos años se empieza a hablar de gestión de conocimiento como un aspecto clave, como un aspecto diferenciador, como la base para generar innovación o el principal activo para hacer que las empresas sean competitivas. Pero, sin embargo, en la mente de casi todos, cuando uno piensa en un departamento de recursos humanos, seguimos pensando sencillamente en selección de personal, ¿no? ¿Qué carrera me van a pedir que tenga para entrar en esta empresa? Y nos quedamos allá. En este debate lo que queremos demostrar es que la gestión es importante y va mucho más allá. El recurso humano necesita un tratamiento específico muy diferente. Por eso mi primera pregunta va a ser esta, es decir, ¿qué hacen en cada una de sus empresas para gestionar el conocimiento? No solo hablamos de recursos humanos, claro, en estos momentos ya estamos hablando de recursos humanos más información, dos factores importantes. Y la información, como todos ustedes saben, en los últimos tiempos con la tecnología pues se ha hecho mucho más accesible, mucho más abundante. Bien, yo le cedería primero la palabra a Eduardo, que es bueno, más bien para que nos diera una primera visión desde el punto de vista más teórico de lo que se entiende por gestión de conocimiento y la importancia que tiene. Bien, pero vamos a intentar ser breves y vamos a intentar hacerlo. Yo os claro. pediría, como solo tenemos un micrófono, disculparme porque los otros eran fijos y no nos los han habilitado. Entonces, os pido que os sintáis libres para participar aún sin micrófono. Yo espero que podáis oír bien. Bueno, pocos micrófonos y poca mesa, pero tenemos sillas. Eso sí, gracias. Y estamos a nivel de la audiencia, lo cual es muy bueno porque la audiencia es muy joven, entonces eso anima. Bien, brevemente, intentando no ser demasiado académico, ¿qué entendemos por gestión del conocimiento? Entendemos potenciar dos tipos de capital, fundamentalmente potenciar directamente el capital humano de nuestras empresas, de nuestras organizaciones, pero además, y esto es importante, potenciar el capital institucional. Es decir, no solamente tenemos personas que se potencian a sí mismos, tenemos una organización que tiene que tener unas reglas de juego y que maneja unas habilidades de gestión del conocimiento. Eso lo que hace en realidad es aumentar la rentabilidad y la sostenibilidad de otros tipos de capital, como puede ser el capital natural o el capital físico que tenemos en la empresa. Luego, quitar un poco ese amenito de que gestión del conocimiento es solamente la enseñanza y la educación. Gestión del conocimiento es un poquito más amplio que eso. Me gustaría ver si en el transcurso del debate podemos hablar de eso. Y yo creo que es muy lógico, abarca tres facetas. Uno, la investigación, es decir, hemos de crear conocimiento, sino que vamos a gestionar. Después hemos de gestionarlo en el sentido de educación, en el sentido de difusión de ese conocimiento. De nada vale que creemos conocimiento que se queda depositado en un bolsillo o en un libro, en una biblioteca. Esto es típico en turismo, el hacer un estudio que luego nadie usa. Entonces hemos de difundirlo entre nuestro grupo, entre nuestra institución, hemos de difundir ese conocimiento. Y tampoco es suficiente. Si no lo aplicamos finalmente a lo cual se suele llamar innovación, si no tomamos este conocimiento que hemos generado, que luego hemos difundido y que luego hemos aplicado, no estamos gestionando el conocimiento. ¿Y para qué estamos gestionando el conocimiento? Estamos gestionando el conocimiento para crear futuro. Es decir, no creamos futuro si nos quedamos estáticos. Es decir, estamos aquí en una sala iluminada más o menos calentita y en una instalación porque desde la edad de que éramos cazadores y recolectores de frutas hemos progresado un poquito. Y ese progreso vamos en general a atribuirlo a gestión del conocimiento que ha producido mejores capacidades personales y mejores capacidades institucionales. Luego tan importante como eso solamente. Y luego quizás añadir un poquito más que cuando hablamos de gestión del conocimiento y de innovación a veces pensamos que todos son maquinitas y que todos son laboratorios y evidentemente no es así. Tenemos una gestión del conocimiento, una innovación que se refiere a el uso de conocimientos científicos y tecnológicos, ciencia que se aplica a cosas prácticas, tecnología, pero tenemos una innovación que se refiere a mercados, a marketing y a innovación cultural y social. Y no hemos acabado.
debemos tener una innovación que se refiere a instituciones. Si creamos todo el aparato de innovación, pero nuestras instituciones no lo adaptan, no lo adoptan, no llegamos. Eso dice que no basta investigar, sino que tenemos que tener mecanismos para aplicar eso a las empresas y a nivel global. Y me quedo ahí y es bastante. Gracias. Adelante. Bueno, Voy a empezar con algo muy simple y quizás que también tiene que ver con la empresa familiar. Es decir, Concaro, bueno, venía de Potencia International o Grupo Sol o Grupo Sol Media o algo habéis oído de ello. Pero si pensáis que empieza con un solo hotel de 24 habitaciones en Palma de Mallorca y que hoy tiene 400 hoteles en 45 países, 5 continentes, 35.000 empleados. Y esto en el espacio de una vida, de la historia de una persona que es el fundador, don Gabriel Escarrero. Os digo eso por el puente que hay que hacer entre un equipo que él pretendía ser director del hotel, aparte de ser el propietario, director del hotel, jefe de recepción, director comercial, su esposa hacía un poco de recepción, habitaciones, y después un equipo que le apoyaba, que en aquel momento serían 8 o 9 personas. Y a partir de ahí nace ya una base de conocimiento no escrita que ayuda precisamente a hacer los pasos siguientes, es decir, ayuda a convencer a otros propietarios que se lancen con él a generar un nuevo negocio. Entonces, a partir de ahí yo creo que ya empieza la gestión del conocimiento, aunque no lo sabían ni lo llamaban así, pero se empieza a registrar un conocimiento que permite y que ha permitido esa expansión. Efectivamente, entre esas etapas de llegar de 1 a 400 hoteles, pues algo ha pasado, y es efectivamente que ha habido una adquisición de conocimiento académico, de personas formadas que han entrado en el equipo, ha habido una adaptación a las necesidades exactas de lo que era el negocio hotelero, por lo tanto se ha adaptado ese conocimiento y en la fase mucho más amplia se ha ido gestionando y se ha ido documentando. Y hoy día, para crecer de la forma que hemos crecido, la necesidad ha sido, efectivamente, es uno de los productos esenciales de la compañía, es decir, el valor hoy día de Meliá está dentro del valor de sus marcas, que están efectivamente diseñadas y documentadas, que han pasado por una fase de innovación y que generalmente es el conocimiento que vendemos a terceros que lo utilizan para rentabilizar sus negocios. Es decir, he tratado de una manera simple indicar el valor que tiene el conocimiento y que nace efectivamente con el equipo gestor, el equipo operativo de los hoteles, con vosotros, cuando entréis en el negocio. Gracias, Eduardo. Nunca sé si me oís o no me oís, ¿sí? Perfecto. En base, bueno, tomando al hilo de lo que se ha dicho en la introducción y lo que han dicho tanto Eduardo como Luis, en nuestro sector son siempre clave las personas. En otros sectores puede que no. Cuando hablamos de gestión de conocimiento, estamos hablando de gestión de las personas, no solamente del valor que aportan a los sistemas de trabajo y de gestión de las organizaciones, sino que ese conocimiento tiene que ver en tu modelo de liderar a esas personas para conseguir cosas. En hotelería, y podríamos extenderlo a todo el sector servicios o a todo el sector turístico, todo cuanto conseguimos lo hacemos a través de la gente. Es verdad que la tecnología ayuda, es verdad que las transformaciones y las modernizaciones de nuestros negocios ayudan a que nuestros clientes estén más satisfechos, pero absolutamente todo es a través de la gente. Yo siempre digo que nuestros hoteles pueden estar en destinos más o menos bonitos, ser edificios preciosos, tener unos servicios espectaculares, pero al final la clave de que el cliente se vaya o contento o no, depende del trato que reciba de esas personas, de cómo esas personas gestionan los sistemas y recursos que ponemos a su disposición y, lo que es más importante, cómo acaban liderando equipos. Creo, es verdad, muy cierto lo que ha dicho Eduardo, que a veces simplificamos la gestión del conocimiento y lo acabamos
bueno, pues resumiendo con temas de formación o con temas de training, es decir, el desafío en cuanto a competencia en materia turística o hotelera es mucho mayor de lo que estamos acostumbrados en las últimas décadas. Es decir, nos viene una nueva etapa en la que ninguno de nosotros somos expertos, y en cómo decidamos cada uno de nuestras organizaciones gestionar ese saber hacer interno, ese capital humano interno, saber alinearlo en base a una estrategia, es lo que nos llevará a ser mejores, peores, a continuar líderes o a caer en picado. Creo que nos viene una época crítica y que la clave, además de las personas, va a ser en cómo vamos a liderar esas personas y lo que están haciendo esas personas, que al fin y al cabo es gestionar el conocimiento de nuestras propias organizaciones. Y bueno, ahí lo dejo. Gracias, Catalina. Siguiendo un poco el hilo conductor que vienen con los otros participantes, que nos esperan tiempos, no diría yo difíciles, sino diferentes, apasionantes. Los cambios, ustedes ya lo han escuchado en más de una ocasión, pero es que es absolutamente cierto, se producen a una velocidad de cada vez mayor. Entonces, seguramente, si luego tienen ocasión de ir por la feria y se dan una vuelta por los pabellones, quédense con los nombres de algunas empresas, o si quieren los anoten en una relación, y se vuelven dentro no de 15 años, de 10 años o de 5, puede que muchas de ellas ya no estén en el mercado, por circunstancias diversas que ahora no voy a entrar. Ni siquiera en las propias universidades, y perdón por ser a lo mejor poco ortodoxo, se está enseñando realmente a lo que se tienen que enfrentar los jóvenes y los no tan jóvenes en el futuro. Pues entonces eso es algo que me parece apasionante, porque no tenemos certidumbre de muchas cosas. Eso es algo que puede ser positivo, te hace mantenerte despierto, no dar cosas por sentadas, nunca mirarte al ombligo y estar siempre pensando qué áreas puedes mejorar. Ese sería un poco el espíritu, ¿vale? Lo segundo, como decía Catalina, dentro de la propia organización, por supuesto que tenemos conocimiento. Nosotros nos preocupamos mucho de detectar talento, de atraerlo a nuestra organización y luego de detectarlo dentro de la propia organización, porque a lo mejor tenemos talento y no lo estamos descubriendo. Pero cuando lo descubrimos, lo que tenemos que hacer es ponerlo al servicio de la organización. Y lo difícil verdaderamente es conseguir el compromiso de las personas para que quieran extraer lo mejor de sí y ponerlo a disposición de la organización, es decir, alinearlo con lo que son los objetivos generales de la empresa. ¿Qué es lo que va cambiando un poco? Antonio, si me disculpas, el futuro viene luego. Ahora estamos hablando de presente. Muy bien, no te adelantes, pues en presente. Yo creo que para que las cosas funcionen realmente tenemos que sensibilizar a la gente de que debemos trabajar en un entorno colaborativo. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos que desear compartir el conocimiento. Yo participo, por ejemplo, en un foro de recursos humanos que tenemos en Baleares y un buen amigo, que fue el que lo fundó, dijo: el conocimiento que no se comparte no sirve para nada. Y como ya han dicho otros compañeros, no solamente tienes que investigar e innovar, sino si luego no pones en marcha algún mecanismo y abrir las herramientas para que realmente se produzca un cambio, para hacer cosas nuevas, pero no solamente en conocimiento, sino en procesos, en productos, en gestión, pues realmente no estás consiguiendo cambiar nada. Gracias. Bueno, yo aquí os quiero decir una cosa que tenemos en común las empresas estas familiares, donde siempre hemos tenido un fundador, una persona pues muy emprendedora, donde en muchos casos el conocimiento que tenía pues era sobre todo el académico pues muy pequeño. O sea, en concreto mi presidente prácticamente no tenía estudios, o sea, estudió hasta los 12 años, o sea, sabía sumar, leer y poco más. Ahora lo que sí tenía era unas ganas tremendas de ayudar a su familia, que eran 11 hermanos, y ayudar a su madre, ¿no? Y a partir de ahí, de ese entusiasmo, pues ha llegado donde ha llegado, ¿no? A tener la empresa que tiene. Entonces yo aquí sí que quiero hacer una reflexión de que es verdad que en esas épocas las empresas han fundado, son empresas familiares donde se han hecho a través de trabajo, a través de unos valores, a través de unos conocimientos, y aplicar esos conocimientos han llegado a lo que han llegado. Y ahora estamos en una época donde
esa forma de crecer es totalmente diferente. Por supuesto, las empresas lo más importante que tienen pues son los valores que a su vez le están transmitiendo a los propios empleados o a los futuros empleados, en este caso pues seréis vosotros, y sois vosotros que realmente tenéis que tener claro qué vais a aportar vosotros más, porque la empresa al final os puede dar unos conocimientos, pero que esos conocimientos, si vosotros van a cambiar tanto, que la empresa incluso, yo creo que no va a estar casi, no va a saber exactamente qué más va a poder aportar. Sois vosotros que el día a día vais a tener que estar muy presentes y muy atentos a lo que está demandando el mercado, y lo estamos viendo un poco pues con todas las tecnologías. O sea, realmente la forma de comunicarse con los clientes es que ya es diferente totalmente, ¿no? O sea, ya el tema de que vaya una persona a una agencia de viajes, pues eso está siendo una experiencia. O sea, ya no solo es que tenemos que tener conocimientos, es que tenemos que entender cómo tenemos que llegar a ese cliente, que el cliente se sienta más a gusto, ¿no? Entonces es ahí donde entra más casi un papel más importante vosotros mismos, la necesidad de cultivar. Es decir, nosotros tenemos un plan de formación para que entendáis que efectivamente damos una serie de conocimientos, pero dejamos libremente que el trabajador, le damos unas plataformas donde pueda de alguna manera él investigar, donde pueda experimentar, donde pueda aportar, donde cada vez más en las formaciones que se hacen se intenta que se relacionen unos con otros, donde esas formaciones pues son con experiencias, porque eso es lo que nos está esperando el futuro, ¿no? Y entonces, al final, estos conocimientos en nuestra era van a ser totalmente diferentes y se van a entender y aprender de una manera diferente a lo que hasta ahora se ha hecho, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí el valor importante es que uno mismo tenga ganas también de aportar algo a ese conocimiento y cultivarse. Sí, vamos a ver, como estáis viendo, estamos tratando varias facetas de la capacidad del recurso humano dentro de la empresa. Se ha hablado de motivación, se ha hablado de actitud, se ha hablado de conocimiento en sí mismo. Es decir, cuando hablamos de lo que puede aportar la persona en la empresa, hay que tener en cuenta no únicamente lo que ha estudiado, lo que puede estudiar, los cursos que le puede facilitar la empresa, la información a la que tiene acceso. También estamos hablando de otros aspectos como la salud. Estamos hablando de otros aspectos como la forma de vida de esas personas. Todo ello influye en la aportación que van a hacer a las empresas. Entonces, yo ahora sí quisiera que concretarais, por favor, de alguna manera, cómo en vuestras distintas empresas, de qué manera estáis gestionando todas esas aportaciones que pueden hacer las personas que están con vosotros, y sobre todo en empresas complejas como la empresa de Antonio, que es un grupo que se mueve en muy diversos sectores. Es decir, si de alguna manera hay una gestión común para todos, de qué forma interactuáis entre vosotros, o si realmente pues cada uno tiene su propia actuación. Antes de nada voy a darle la palabra a Eduardo, que tiene algo que aportar. Sí, desde el punto de vista teórico... Porque valgo para eso, sí. El resto es mucho más interesante, son los casos concretos que estés hablando. Pero déjame que te diga que cuidado, no estamos yendo otra vez a esa concepción muy estrecha de que gestión de conocimiento es la formación, porque estás insistiendo en el capital humano, y es cierto, pero el capital humano sin capital institucional vale para poco. Cualquiera de vosotros muy sabio que ha estudiado mucho, lo tiramos a un bosque de África, no haya nada, y puede tener un capital humano fantástico y le va a ir mal. Lo capital institucional es importantísimo, y la gestión del conocimiento abarca totalmente el tema de capital institucional. Entonces, una pequeña distinción que hemos hecho aquí, Catalina ha mencionado algo, Santiago ha mencionado algo, es la distinción entre conocimiento tácito y explícito. Porque tenemos a veces muchas instituciones que son ricas en conocimiento tácito, es decir, las personas que hay dentro saben mucho y se entienden, en el día a día pues, funciona. Pero si en muchas empresas turísticas unes que ese conocimiento es tácito, es decir, está en la mente de las personas, y que tienen altas rotaciones de personal, sumad y veréis la receta para el desastre. Es decir, ¿y usted esto cómo funciona? No lo sé, tengo gente aquí que lo hace funcionar. ¿Y cuánto es rota? No, rotamos 25% al año. Pues, cuidado, estamos perdiendo muchísimo conocimiento de forma automática. Luego, una primera advertencia debíamos ser conscientes de que en turismo, como cualquier otra actividad económica, debemos empezar a codificar conocimiento y a explicitar conocimiento. Y esto es una tarea importantísima que no hacemos bien. Y una de las razones por las que no lo hacemos bien es porque tenemos una disfunción en el sistema general de gestión del conocimiento. Es decir, tenemos una sociedad, y sobre todo un sector público,
que invierte cantidades ingentes de dinero en formación. Las universidades, los centros de formación, la sociedad en general invierte muchísimo dinero en formarnos a nivel general, y el puente con la aplicación de ese conocimiento en las empresas y instituciones no está nada claro. Es decir, vosotros creo que sabéis perfectamente que las universidades tienen su propio mundo, donde el progreso y el subir en el escalafón y en la escala se hace publicando cosas. Y también sois conscientes de que muy recientemente hemos visto informes de para qué valen estas cosas que los académicos publican. Y en muchas ocasiones no valen para nada, más que para el propio académico progresar. Y esto es terrible. Estamos despilfarrando recursos muy importantes en la tarea más importante que tenemos que hacer para construir futuro, que es gestión del conocimiento. Por eso me gustaría, luego en la conversación si hay tiempo, insistir en el tema de las disfunciones del presente sistema de gestión del conocimiento y por qué no logramos crear más puentes entre los lugares y las inversiones que hacemos en formación de capital humano y los lugares donde los aplicamos, que es lugares donde el capital institucional crea un marco para que ese capital humano funcione. ¿Sí? Sí, muchas gracias, Eduardo. Yo creo que has aclarado perfectamente la pregunta que quería hacer, es decir, ¿de qué manera real? Es decir, ¿cuál es el ejemplo de vuestras empresas? ¿Cómo estáis, de alguna manera, sintetizando ese conocimiento que tenéis en la empresa? Y además en una empresa tan compleja, como decía, empezaba por Antonio precisamente porque seguramente es el que está representando ahora mismo a un nivel alto una empresa compleja, perdonadme, a nivel alto todos, ¿me entendéis? Estás gestionando los recursos humanos de todo el grupo y con unas empresas muy distintas entre sí, porque vosotros estáis abarcando hoteles, estáis abarcando agencias, estáis abarcando empresas de servicios, empresas de apoyo, también tenéis servicios hacia otras empresas parecidas a la vuestra. Entonces, ¿de qué manera se gestiona algo tan complejo en un grupo como el vuestro? Bueno, para empezar, se gestiona con dificultad y con un equipo de gente, muchísima gente que hay detrás mía, y liderar equipos que son los que realmente hacen que las cosas sean posibles. ¿Pero cuáles son los costes, los beneficios, la estructura que necesitáis para esto? Bien, para empezar, si bien desde Baleares y desde España, que es donde está nuestra central, marcamos lo que podríamos definir como las políticas corporativas, evidentemente debes necesariamente adaptarte al lugar en donde desarrollas tus inversiones y tus negocios. Pues no es lo mismo un país como el nuestro, pues como sería, que digo yo, pues Portugal, en Alemania, en la República Dominicana o en México o en Jamaica, por ejemplo. Entonces tienes que aprender a gestionar la diversidad, porque no solamente tienes otros países con otra normativa y una legislación diferente, sino que tienes algo que son el consuetudinario, ¿no? Es decir, las costumbres del lugar, y tienes que incorporarlas a tu cervo para poder gestionar adecuadamente. ¿Qué estamos haciendo? Por poner algún ejemplo práctico que la gente nos entienda. Que conste que yo considero que nosotros todavía tenemos muchísima capacidad de desarrollo y que estamos casi, yo diría que comenzando a gestionar adecuadamente el conocimiento a nuestro grupo donde nos gustaría llegar. Tenemos, por ejemplo, unas plataformas informáticas que nos permiten interactuar entre todos, ¿de acuerdo? Y todo el know-how que tiene la compañía lo estamos todavía introduciendo en esta plataforma y clasificándolo de una forma adecuada para que estés donde estés, gracias a la tecnología, gracias a Internet, pues puedas acceder. Porque seguramente muchas de las cosas en las que tú estás pensando o estás trabajando, a lo mejor alguien ya lo ha hecho. Y lo bueno es que además esa conexión, si tú trabajas, por ejemplo, sobre cualquier tipo de documentación, puedes hacer aportaciones en tiempo real y va evolucionando. Y de cada vez, hombre, todavía estamos sensibilizando mucho a la gente que esto es necesario, porque no nos engañemos, a veces la gente piensa que el conocimiento me lo guardo para mí porque eso es como un arma, una forma de progresar y yo no quiero compartirlo. Realmente tenemos que ir sensibilizando a todo el mundo para que haga estas aportaciones. Después, crear algún tipo de herramienta para que se produzca realmente la innovación. Una de las dificultades que nos solemos encontrar en las empresas es que a veces se dan entre los centros de trabajo, incluso dentro de los propios departamentos, que se consideran como departamentos estancos y no hay una buena comunicación y una buena interacción entre ellos. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo? Pues seleccionando personas de forma voluntaria, eso sí, que quieran participar en procesos de innovación y desarrollo, y durante un periodo de 3 a 6 meses
una vez a la semana, durante un par de horas, están juntos personas de diferentes departamentos y les dejamos libertad total para que vayan desarrollando ideas y a partir de ahí después se exponen a los comités de dirección y la verdad es que están dando resultados muy interesantes. Si arbitramos medidas, la gente, mucha gente, no toda, pero sí mucha gente está deseando ser partícipe y colaborar. Lo que pasa es que a veces no se disponen de los medios adecuados para capitalizar esas posibilidades que tenemos dentro de todas las organizaciones. Solo a modo de pincelada inicial y luego podemos continuar. Sí. Catalina, si pudieras explicarnos. Bueno, en línea de lo que habéis dicho algunos, de cómo se organizan también las empresas, tiene que ver también tu cultura corporativa y la manera de hacerlo. En RIU, hace años, hace ya más de una década, emprendimos un proceso de descentralización. Eso significa que las decisiones, en lugar de tomarse en las más altas esferas, se tomaran lo más cerca posible del cliente. Eso fue un proceso muy complejo. Se acható el organigrama muchísimo y de hecho no tenemos un director general, sino que tenemos 7. Y eso, que funcionó muy bien para agilizar la toma de decisión y fue una manera de gestionar el conocimiento, con los años nos hemos dado cuenta que lo que puede acabar creando son los reinos de taifas, esos departamentos estancos de los que tú hablabas, o incluso, ya no me imagino lo de la línea de negocio por separado, porque dentro del mismo negocio, con diferentes responsables y diferentes estilos de liderazgo, te das cuenta de que cada uno gestiona el conocimiento y gestiona a su equipo humano de forma diferente. Y puede acabar, bueno, pues generando nuevos valores o una nueva cultura corporativa, si no vas con cuidado. Aunque todos ellos acaben luego compartiendo determinadas decisiones estratégicas a través de los órganos de gobierno de la empresa. Pero para eso sí es clave, al menos bajo mi punto de vista, el estilo de liderazgo que tenga tu organización. Si es realmente un estilo participativo del que hablaba Antonio, te da la posibilidad no solamente de implicar a tu equipo en los proyectos, porque pueden participar y la participación siempre acaba trayendo el fruto de la implicación, sino también no perder esa cultura corporativa que te ha hecho llegar donde estás y que te ha hecho ser quien eres y que te hace diferente además del resto. En eso nos damos cuenta que a veces aprendemos a tortas y lo enlazo con lo que nos ha dicho Eduardo de esa lejanía que a veces hay entre el mundo académico y el mundo de la empresa. Porque a veces no aprenderíamos a tortas si tuviéramos la metodología que nos podrían aportar justamente en el mundo del conocimiento teórico. Que quizás a la academia le falte la parte de empresa para poner en práctica todos esos conocimientos y a nosotros nos falta mucha metodología, que ya os digo que a veces aprendemos tropezando una y otra vez con la misma piedra. A raíz de eso estamos ahora con un experimento que es decir, bueno, vamos a emprender proyectos con metodología de escuelas de negocios o de universidades para ver si realmente somos capaces de llegar al mismo sitio, pero con mucha más rapidez y con mucha más firmeza, teniendo, bueno, pues acabas tomando las decisiones con mucho más, no sé cómo decirlo, know-how, y además emprendiendo, en línea de lo que tú decías del conocimiento tácito, emprendiendo un cambio, una transformación, un cambio de cultura, de que el conocimiento no tiene que estar solamente en nuestras cabezas y pasarse por tradición oral, que es lo que estamos acostumbrados desde el Pleistoceno, sino bueno, pues eso, a crear procedimientos, a utilizar la metodología para que esos procedimientos sean ágiles y no acabar burocratizando la empresa, porque cuando a uno le hablas de un sistema de información o de un sistema de gestión, todos acaban pensando que vamos a crear muchísima documentación que no va a servir para nada. Bueno, pues justamente lo contrario, de lo que estamos hablando es de agilizar esa gestión del conocimiento y de meter el mundo académico en la empresa, porque yo creo que nos puede aportar muchísimo, sobre todo a empresas que provienen de un éxito logrado más por una visión empresarial que por una formación académica. Muchas gracias. Sí, Luis, tenemos aquí a seguramente una de las personas que mejor conoce el grupo Solmelia, puesto que
Después de la familia, seguramente era la cabeza del grupo cuando paso a presidir esta nueva empresa. Es decir, la filosofía del grupo ha sido ligeramente distinta. Tenemos una empresa en sí misma, una unidad de negocio que se identifica por sí misma, ¿no? Por así decir. Sí me gustaría que nos dieras tu visión y cómo gestionáis vuestro proyecto. Bueno, yo primero quería enlazar con lo último que se ha dicho y darlo más de una forma práctica. En mi última etapa fui responsable directamente dentro de Meliá del desarrollo en Asia y entramos por primera vez, de hecho, en China, con un hotel, Gran Meliá Shanghai. Es para llevaros al punto de que el conocimiento documentado, pero sobre todo la referencia que da en la organización y después cómo se aplican los procesos operativos que diferencian esta marca Gran Meliá del competidor que puede estar enfrente. Bien, yo he trabajado para compañías americanas y de ahí viene, de hecho, mi conocimiento de lo que llamamos los estándares de marca, que nacen desde una estrategia de marketing, de un estudio muy aprofundizado y importante de lo que quieres ser, de lo que es la competencia, y para ser lo que quieres ser, ¿qué tienes que hacer? Y en eso hay, en primera fase, naturalmente, recurso humano, es decir, cómo gestionar los procesos a través de las personas. Y que eso se haga no una vez, sino siempre. Y con la alta calidad. Y efectivamente después entrar en procesos de desarrollo de esas calidades, o de ese servicio, o de ese producto, de forma a mejorarlo y servir aún más diferente del competidor. Y para eso cobrar un precio, naturalmente. Pero para darnos la sensación del valor que tiene ese conocimiento documentado, cuando nosotros llegamos, porque somos muy mallorquines y además somos muy buenos, además tenemos directores que saben todo. En una de las reuniones, el director que habíamos llevado a ese hotel, Gran Meliá Shanghai, en fase de apertura, le pidieron al comité chino, ¿nos podrían dar la documentación de lo que van a hacer? Y mala suerte, porque era un muy buen director. No, nosotros lo tenemos en la cabeza. Por reacción, carta de crítica, como diciendo, no, nosotros hemos pagado por su conocimiento, que es así, que son los derechos de gestión y de marca. Y como hemos pagado, queremos que nos lo demuestren, pero no nos lo demuestren mañana, ni pasado, ni funcionando, sino tráiganme los libros donde está esa documentación. Se puso rojo, nosotros también, naturalmente, porque tuvimos que ir, que sí lo tenemos, pero mira por dónde lo metemos en una librería y como somos muy buenos y de cabeza, funcionamos. Y no solo eso, sino que había que traducirlos en chino. Vale. Era simplemente daros el ejemplo de que algo que parece, bueno, pues todos los días lo hacemos y en primer lugar hay que documentarlo. En segundo lugar, lo que documentamos y el proceso que efectuamos tiene que ser perfecto o llegar a la perfección constantemente porque refrende sobre la percepción que tiene el cliente y finalmente el precio que va a pagar. Algo que en Estados Unidos es lo más lógico del mundo, algo que comparten los competidores automáticamente, porque no es una cuestión de que yo te voy a robar el conocimiento, y nosotros, y ya dejo la pincelada, nosotros en España, no lo voy a llevar a Baleares porque sería quizás un debate más tarde, primero que ya evitamos de robarnos los ejecutivos, porque es que dentro de la cabeza se lleva bien el conocimiento. Mala idea. Segundo, porque finalmente tenemos que tener una cultura abierta de forma que haya ese fluido, ¿no?, de ese conocimiento que se extrae. En América se estimula, es decir, que los emprendedores americanos, de hecho, financian los startups que se convertirán en sus competidores en el futuro, porque eso les permite a ellos también de ser mucho más agresivos en su desarrollo y en su innovación. Y es algo que nosotros, en la fase, hablando de futuro, tendríamos que interiorizar y cambiar. Porque no, un empleado cuando se va de la empresa no se lleva un disco, porque ya no existe,
Ni se lleva una documentación, ni se lleva... Porque el conocimiento hace parte de lo que decías antes, de la cultura de la empresa, y es algo que no es transferible y que se necesitan para hacer una empresa de gestión 50 años de conocimiento. Bueno, yo quería, además de todo lo que han dicho los compañeros, nosotros en nuestra empresa llevamos unos años que la forma de transmitir el conocimiento es un poco diferente. Le hemos metido un valor de la experiencia. Es decir, nosotros está muy bien que cuando tenemos que hablar de los cruceros y tenemos que vender los cruceros y tenemos que transmitiros a vosotros el que sepáis de los cruceros, pues lo primero que hacemos para empezar es contar con los expertos, es decir, traernos a las navieras para que sean las navieras las expertas las que puedan transmitir esos valores que ellos tienen de sus compañías de primera mano, su ilusión, sus itinerarios, y lo que hacemos después es llevar a vosotros, a los agentes, al barco. O sea, pasamos unas jornadas en el barco para que ellos puedan ver realmente de qué estamos hablando. Es decir, es que muchas veces, sobre todo los buenos vendedores, tienen que haber pasado, tienen que haber vivido una experiencia, y eso es así. O sea, yo recuerdo, pues bueno, me acuerdo el primer viaje que vendí en una agencia de viajes hace 20 años, porque yo llevo en el grupo 20 años, y cuando entré en el grupo, pues entré un poco pues haciendo un curso y vendiendo una agencia de viajes. Y me acuerdo todavía el primer viaje que vendí. El primer viaje que vendí fue una estancia en Londres, porque había estado cuando tenía 18 años en Londres, y como me había encantado Londres y había visto un montón de cosas en Londres, al final yo no sabía cómo casi se manejaba o se reservaba el billete de avión en el sistema de Amadeus, o cómo se cobraba, o cómo se metía en el sistema de front office ese expediente. Pero yo, al cliente que vino por aquí, o sea, que llegó a la agencia de viajes, supe transmitirle pues realmente mi experiencia, pues qué era lo que había visto, cómo me lo había pasado, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un poco lo que las empresas y mi empresa está transmitiendo un poco en el conocimiento. Es decir, no solo vale pues el tocho este que tenemos, que al final te lo dan en la universidad, etcétera, etcétera, sino que además pues metemos esto, el componente de la experiencia, porque es fundamental que el vendedor, si lo conoce, si lo ha experimentado, la forma de relacionarse con el cliente no tiene nada que ver, porque además hoy en día el conocimiento, casi los clientes tienen más conocimiento que nosotros en muchos de los casos. Cuando te llega una persona bastante viajada es complicado, de hecho saben más que nosotros, entonces nosotros tenemos que aportar algo más, tenemos que aportar esa parte de la experiencia, de las cosas que hemos vivido, que hemos conocido, y sobre todo decíamos importante, o sea, es que ahora es muy importante el conocimiento, pero ¿qué te vale si te van a dejar en un bosque solo? No, es que al final tú tienes que tener la inquietud de, oye, ¿cómo me voy a manejar yo? Entonces, eso es muy importante, la actitud que tengamos nosotros, cada uno de vosotros, a la hora del conocimiento y dónde buscarlo y cómo procesarlo. Entonces, esto yo creo que también es muy importante que tengáis en cuenta que no porque lo sepáis de memoria, esto va a funcionar. Hoy en día no funcionan las cosas así. Funcionan también mucho la actitud que tengáis cada uno de vosotros. O sea, la inquietud, las ganas de transmitir algo, y sobre todo, no os olvidéis que estamos en una empresa de servicios. O sea, realmente en nuestra empresa, por lo menos en concreto, en lo que yo hago, o sea, estamos en contacto con el cliente, y lo más importante realmente es convencer al cliente, transmitirle pues esa cercanía, esa calidad, esa seguridad, esa ilusión de que al final estamos vendiendo cosas que el 90%, salvo la parte del business corporate, que al final viajas por obligación de las empresas, estamos manejando las ilusiones de los clientes. Entonces es fundamental aquí pues que sepamos transmitir eso, o sea, y sobre todo, os decía, lo más importante es la persona. O sea, yo tengo, pues bueno, hago pocas entrevistas, pero si hacemos entrevistas y te encuentras a la persona que viene con muchos conocimientos, que está en muchas empresas, y es una persona que cuando le entrevistas pues no te transmite alegría, no te transmite ilusión, y a lo mejor viene una persona, como tengo por ejemplo, ahora mismo tengo a 4 personas en prácticas, donde vienen todos los días a trabajar con una ilusión. Bueno, pero es que te preguntan, oye, pero es que yo quiero trabajar aquí, es que me encanta. Digo, bueno, ¿y por qué te encanta aquí? No sé, porque es que tenéis un ambiente, porque me encanta lo que me estáis enseñando, porque me encanta recibir al cliente, porque me encanta hacer feliz a la gente. Pues es que si tú quieres, depende de dónde quieres trabajar, y sobre todo si trabajas en las agencias de viajes, pues tienes que tener esa mentalidad de lo que estás haciendo, que muchas veces cuando vendes un viaje a las personas mayores,
al final el éxito, o sea, es lo que tú eres capaz de transmitirle. Son los clientes más agradecidos que hay. Si tienes algún error y te equivocas, le pides perdón y encima, bueno, no te preocupes. O sea, yo os voy a contar un caso que nos pasó ayer, donde estaba en la agencia de viajes y me vino la directora y dice, oye, que tengo aquí unos clientes que resulta que han venido a reclamar porque tenían un viaje a Lisboa el 30 de noviembre y el señor me dice que fue el 30 de diciembre. Salimos afuera y le decimos, bueno, pues usted, oiga, cuando usted ha hecho la reserva del viaje a Lisboa, le hemos dicho, oiga, mire, que le hemos explicado lo que quería ver, usted ha dicho que sí, usted ha comprado el viaje y le hemos leído la documentación y la ha leído usted y efectivamente aquí pone la documentación 30 de noviembre. Ya, pero es que nosotros queríamos el 30 de diciembre. Y le decíamos, mire, pero es que cuando nosotros le hemos dado toda la información, pues entiéndanos que usted lo ha leído y se ha ido para casa y nos habrá dado cuenta que resulta que pues era el 30 de diciembre. No, pues tiene razón, pues es verdad, y era una pareja, ¿no? Y bueno, pues no se preocupe, que esto lo vamos a arreglar. Y él mismo nos reconocía y dice, bueno, pues es verdad que me habré confundido, le hemos escuchado y no se preocupe, que usted se va a ir a Lisboa, déjenos la próxima salida que tengamos de un grupo que tengamos, vamos a intentar meterles y al final, pues hay que intentar, pues siempre, primero, el cliente, ayudar en lo que podamos, transmitir la felicidad, arreglar los problemas y ser positivos. O sea, que muchas veces, pues queremos todos que, ¿de qué te vale el conocimiento? Te vale la experiencia, te vale las ganas de poder ayudar a esa persona que tienes ahí, ¿no? Entonces, es muy importante que entendáis que el conocimiento es también eso, el poder ayudar a los demás y el ponerte al servicio de los demás, ¿no? Muchas gracias. Bien, yo quisiera ya pasar... Sí. No tengo. Gracias. Quisiera pasar ya a la siguiente fase, ¿no? Vamos un poco avanzados de tiempo. ¿Cómo visualizamos el futuro? ¿Qué es lo que queremos hacer en nuestras empresas en este área de gestión? En nuestro caso, estamos centrados en la formación del directivo, para nosotros más estratégico en la empresa, que es el director de hotel. Y además tiene el cliente más cerca. Entonces, bueno, la gestión del conocimiento pasa por cómo lidera a ese equipo esa persona, ese profesional. Hace 2 años emprendimos un proyecto de transformación directiva, así le llamamos, a través de también una metodología nueva en formación, que es a través del coaching. Tiene que ver con lo que dice Santiago, de que el conocimiento no es solamente la transmisión de un procedimiento escrito, sino de que las cosas se transforman porque se acaban practicando, lo que llamamos la teoría experiencial, de que se aprende lo que se experimenta. Y cuando lo experimentas, claro, pensad que no estamos hablando en este caso de una transmisión de conocimientos técnicos o de conocimientos de gestión, sino que tiene que ver con habilidades directivas. Esas habilidades directivas, pues si tenemos que transformar ese estilo de liderazgo hacia el nuevo reto de futuro, tiene que ver también, pues eso, es decir, con una nueva manera de formar al directivo. Es decir, no nos valen los modelos de formación del pasado, de estar en un aula con una pizarra y una presentación en PowerPoint, para entendernos. Hay que empezar a practicar nuevos modelos de aprendizaje y de transformación, sobre todo teniendo en cuenta a ese colectivo, que es muy numeroso, y a los nuevos retos y a los nuevos desafíos en cuanto a futuro. Y esa es la estrategia en nuestro caso. Pero, ya os digo, no sé si llegamos tarde, sí, porque los cambios son... Bueno, como dijo un famoso gestor de conocimiento hace ahora casi a la fecha 53 años, el señor famoso en Estados Unidos, que hace 53 años dijo, I have a dream, tengo un sueño. Y el sueño, algunos sabéis a qué me refiero. Para que veamos que un gestor del conocimiento no siempre es un profesor universitario, puede ser un líder social, en este caso era un líder social. Y a lo que me refiero es, yo creo que debemos pensar, cuando hablamos de futuro, en tener sueños. Sueños bien asentados. Y los sueños se asientan en casos concretos y en experiencias que tenemos ya un poco, eso, no solamente en artículos universitarios. ¿Qué 2 sistemas de gestión del conocimiento tenemos ahora en turismo que están funcionando? Con todas las críticas.
yo creo que tenemos un sistema, llamadle, de alta cohesión entre instituciones de conocimiento, llamadle universidades o parques tecnológicos o científicos y el mundo de la empresa, el sistema norteamericano, americano, canadiense, donde una playa de universidades más o menos famosas define su gestión como precisamente traer ese conocimiento al mundo de la toma de decisiones empresarial y al mundo de la inversión, que es lo que construye el futuro. Que estamos diciendo que la gestión del conocimiento construye el futuro, pero la gestión del conocimiento sin inversión, lo cual implica dedicar recursos y sin realmente poner en funcionamiento la innovación, pues no construimos futuro, construimos ideas. Entonces, un primer sistema es el sistema centralizado, que tiene una cierta trayectoria y que algunos de vosotros podéis estar de acuerdo conmigo que funciona bien y que probablemente nuestro principal competidor en el turismo del futuro va a venir por ahí. Pero algunos deciden, bueno, es que en Europa, cuidado, porque tenemos un mayor papel del Estado, el Estado le gusta legislar mucho más, nos crea marcos jurídicos porque a los políticos les gusta sentirse importantes y necesarios, y entonces nos dicen al mundo empresarial, al mundo de las decisiones qué hemos de hacer y qué no hemos de hacer, pues somos en realidad chicos pequeños y cualquier político por haber ganado una elección sabe mucho más que nosotros, aunque no haya ido a la universidad y aunque a veces no tenga estudios primarios. Pero, entonces, pues, estamos perdidos, ¿no? Porque el sistema americano es difícil de imponer aquí, porque, bueno, tenemos un marco institucional macro, genérico, diferente, que nos va a limitar mucho lo que podemos hacer y que, en el fondo, está desperdiciando recursos sin siquiera considerarlo. Mercedes mencionaba antes el sistema de sanidad y el sistema de educación. El sistema de sanidad, naturalmente, debemos tener claro que esa potenciación del capital humano, sin un buen sistema de base, por ejemplo sanitario, no va a funcionar bien. Tenemos personas estupendas que quieren estar la mitad del tiempo enfermas y no pueden pagarse la sanidad, todo no va a funcionar bien. Y bueno, esto es una ventaja que tenemos en este país. Hemos tenido durante mucho tiempo y todavía creo que tenemos un sistema sanitario bastante razonable, que ese tema lo cubrimos mejor incluso que en Norteamérica. En cambio, el sistema educativo no. El sistema educativo, el sistema de creación de conocimiento y de unión con el mundo empresarial lo hemos hecho mal. ¿Qué otro lugar del mundo podríamos decir que nos ilustra un poco? Yo creo que lo hay. Yo creo que es el sistema de gestión de conocimiento del turismo australiano, que me he ido muy lejos y quizás por eso no lo conocemos menos. Pero con mucha más participación pública, el sistema de conocimiento, lo que tenemos es una red de universidades, son 29 universidades en Australia las que tocan turismo y hostelería. Y cuidado, estas universidades reciben fondos importantes. La última vez que hubo un fondo de gestión de conocimiento en Australia fue de 28 millones de dólares australianos, que diréis no es mucho dinero, pero no está mal para un tema específico. Pero cuidado, este dinero no se regalaba a las universidades para que montaran un curso de máster estilo Unión Europea o hagan nuestro proyecto y ya veremos si vale para algo y usted me da los papeles y yo le pago porque ya veremos, ¿no? Sino que cuidado, estos 28 millones de dólares tenían que solamente se canalizaban por las instituciones de educación, universidades, si el mundo empresarial concretamente proponía un proyecto e igualaba la cantidad. Es decir, aquí lo que compartía era el mundo donde realmente se toman decisiones, el mundo donde realmente la gestión de conocimiento se pone a trabajar, se decía, cuidado, tengo unas necesidades de mi empresa y estoy dispuesto a emplear recursos. ¿Tengo algún estímulo? Sí, pero solamente si lo inicio yo. Solamente lo inicio yo. No hay estímulos neutrales, ni estos genéricos de que la gente sepa más y que sea más guapa, sino vamos a emprender una tarea, vamos a focalizar una tarea para la cual existe un procedimiento establecido, para la cual existe capital institucional, y entonces sí, vamos a potenciar el capital humano para que ese capital institucional funcione. Exacto. Y por lo siguiente, ya diría, yo creo que en el futuro, hablando de futuro, yo creo que tenemos ya dos formas de actuar y habrá que considerar cuál de ellas se pueden apropiar, transformar y traer a países donde el entorno, como digo, el entorno institucional macro es diferente. Una de dos, o nos vamos a la idea de mayor autonomía institucional de parques tecnológicos, parques científicos, universidades, o nos vamos a un sistema algo más de canalización pública, como es el australiano, pero muy enfocado a la obtención de resultados. Sí. Sí, Luis, por favor. Sí, si me permites, y yendo en la línea de Eduardo, y de hecho en algo que hemos colaborado y seguimos colaborando con un gran amigo nuestro, efectivamente el planteamiento académico, gobierno y empresa, si ese triángulo no conseguimos
de una forma u otra, que colaboren en la creación de conocimiento y capacitación en todos los aspectos, pues algo nos falla. Porque realmente vamos a lo que hemos hablado, es decir, el académico, decimos que cuando llegan, bueno, como no han aprendido nada habrá que enseñarlos, porque lo que traen no es necesariamente lo que necesitamos para ser brutal. El gobierno efectivamente forma, pero poco entiende la formación, lo he hecho, por lo tanto, allá vosotros, pero no hay esa conexión que ciertos países lo hacen mucho mejor. Nosotros citamos muchas veces Alemania, citamos Austria, hay fórmulas que seguro serán mejores. Entonces, en este microcosmo que estamos creando, que necesitamos publicitarlo más, existe ese trabajo y esa idea de ir a esa realidad. El foro se llama T-Forum, llevamos inyectando por lo menos conocimiento los últimos 3 años. Vamos a tratar que sea más vivo, pretendemos que eventualmente se pueda presentar en España brevemente, pero es eso lo que hay que buscar, es ese camino donde ese triángulo, esos partners absolutamente necesarios, colaboren para llegar a una formación o el compartir conocimiento que nos haga a todos mejores y que nos haga crecer. Muy bien, seguimos un poco en la línea y para acabar de ilustrar, si cabe mejor todavía. Nosotros estamos absolutamente convencidos que todas las personas, absolutamente todas, podemos ser personas creativas. De hecho, nacemos preparaditos para ser personas creativas. Fíjense en sus hijos, los que tienen hijos y los que no, pues los que tienen sobrinos, hermanos, etcétera, como el niño a la hora de jugar no tiene ningún problema para imaginar, no tiene ningún problema para expresarse porque no tiene límites y además está constantemente buscando nuevas cosas, aprendiendo y reaprendiendo. Esa inquietud, esas ganas, esa imaginación, lamentablemente se va cercenando con la cultura, con la religión, con la educación, y eso es algo terrible. Deberíamos cambiar ese sistema de educación, pero ya desde los niños en corta edad, para que esa imaginación, para que esas ganas, para que ese desarrollo y esa motivación y la iniciativa no se cercene, ¿de acuerdo? Segundo, deberíamos aprender, ya se ha hablado aquí de la cultura norteamericana y canadiense, la diferencia grande, creo yo, entre los países del ámbito latino, el arco mediterráneo y los países anglosajones es la tolerancia al fracaso. Es terrible. La gente tiene miedo, y si tiene miedo a fracasar con cualquier tipo de iniciativa, por pequeña que sea, la gente se va a contraer y no va a aportar lo que tiene para dar. O sea, todos tendrán ejemplos y algunos se lo han encontrado. Alguna frase terrible que dicen en alguna organización. Ya afortunadamente en el siglo XXI espero que esté desterrado, pero cosas como a ti no te pagan para pensar, simplemente haz lo que tienes que hacer. Vale, qué barbaridad. O sea, a ti no solo te pago para pensar. Nosotros buscamos 3 cosas en la gente, como la mayoría de las organizaciones. Una son conocimientos, ¿vale? Que es como el valor al legionario, que se le supone, lo trae de la universidad, y luego una experiencia, a no ser que sea muy muy joven y sea su primer empleo, un bagaje que trae. Pero la otra, como decía antes el compañero, es esa ilusión, esa iniciativa. Necesitamos que las personas sean proactivas, que se pregunten si pueden hacer algo por la organización y no solo lo que la organización puede hacer por ellos. Eso son la gente que hace cambiar las cosas, ¿verdad? En el plano institucional, evidentemente que en cualquier comunidad, en cualquier país o incluso ya extrafronteras, es necesaria una colaboración pública-privada. ¿Cómo podríamos pensar que en un país como el nuestro nos visitan 75 millones de personas? Al final, ¿quién decide el tema de infraestructuras, que se hagan aeropuertos, puertos, trenes, etcétera, para que la gente tenga movilidad y se pueda desplazar? Pues evidentemente el gobierno. A mí me parece intolerable que nosotros no tengamos un ministerio de turismo, única y exclusivamente, con lo que supone el turismo en nuestro país en términos de Producto Interior Bruto. Y por último, ya llegando a mi organización y respondiendo a la pregunta que nos hacía la moderadora, pues nosotros vemos el futuro pues desarrollando todavía más el tema de la gestión de conocimiento porque confiamos mucho en ella y van a pivotar sobre 2 ejes.
que no es nada novedoso, son el liderazgo y la comunicación. Aunque no se lo crean, todavía existen problemas de comunicación y existen barreras y existen frenos. Y nosotros queremos que la información y la formación y esa sensibilización circulen y que esté disponible en todo momento y que las experiencias sean compartidas. Y desde luego no tenemos ningún problema de know-how que se vaya a perder. Yo creo que si alguno de... No todas las personas con capacidad directiva en nuestras organizaciones comparten esto que voy a decir, pero yo no tengo ningún problema en formar a alguien y en darle muchísima más experiencia pensando en que se va a marchar. Pero si da igual, el conocimiento va a hacer crecer a todo el mundo. La competencia me parece que es algo absolutamente sano y que es necesario. Y bueno, pues por ahí caminamos. Bueno, yo solo voy a dar un consejo, y es que la innovación, el conocimiento, el futuro sois vosotros, es uno mismo. Yo, al final, tuve unos conocimientos donde los últimos 20 años, como decía, que he estado trabajando, he sido yo mismo el que me he procurado de ampliarlos. Si yo no los amplío, pues no hubiese llegado hasta aquí. O sea que yo directamente es que os animo a que el futuro sois vosotros, el futuro, el conocimiento y la innovación la tenéis que aportar vosotros en un 90%. Las empresas muchas veces queremos cosas e innovamos muchas cosas que lo que más innova es uno mismo. Es los equipos, o sea, los compañeros, los equipos y las personas. O sea, el futuro es que es uno mismo. Si uno quiere estar en la tendencia, puede hacerlo, no por mucho que le diga a una empresa, oiga, le voy a dar este curso de formación, le voy a dar este otro curso, que no, que no. Que el futuro somos uno mismo hoy, antiguamente no. Antiguamente, como no tenías tecnología, no tenías aparatos, no tenías ordenadores, no tenías un montón de servicios, pues efectivamente el futuro, si querías evolucionar, tenías que irte a estas grandes empresas para que te diesen esa educación, etcétera, etcétera. Ahora el futuro no hace falta eso. O sea, fijaros que es lo más importante. O sea, es que hoy en día, en cualquier trabajo que queráis realizar, el mejorar, el conocimiento, la innovación, es uno mismo. Sí, entonces, si me permites, eso... ya todos tenemos claro hacia dónde queremos llevar la innovación, sabemos cómo innovar, pero la pregunta que viene a continuación es, ¿tenemos los medios? ¿Qué es lo que tendríamos que cambiar o en qué tendríamos que trabajar para que realmente se produzca esta innovación, o estamos contentos con la situación que tenemos en estos momentos? Son escasos, ¿no? Es decir, siempre claro, queremos más, ¿no? Pero con lo que tienes, pues tienes que apañarte, ¿no? ¿Es suficiente? ¿Tú consideras que es suficiente? No, bueno, yo no considero que sea suficiente. Yo creo que aquí, en el tema de los medios, ahí están los gobiernos y los estados, etcétera, etcétera, y las políticas que hablan de universidades, etcétera, etcétera, si quisiesen, podría ser mucho más rápido, nos podría ayudar mucho más, pero hay una parte muy importante, que es la persona. O sea, la persona tiene que tener claro que efectivamente quiere estar en el crecimiento, y a partir de ahí, pues efectivamente se puede, no es lo mismo si estamos en España, si estamos en Europa, si estamos en Estados Unidos o estamos en otro país. Es lo que se va a diferenciar un poco el conocimiento y la innovación que va a tener esa persona para poder desarrollarse. Entonces ahí yo creo que un poco también los estados los que te pueden aportar más, te pueden aportar menos, pero en el fondo eso es complicado así de cambiar, ¿no? O sea, pues tenemos lo que tenemos y tenemos que innovar como podemos. Tenemos, ¿no?, aquí presentes empresas que están en muchos lugares del mundo y les afectan muy diferentes estados e instituciones. Sí, Eduardo. Yo perdonad las citas estas de gente que vivió hace algunos años, pero yo tengo algún héroe de esos que vivieron hace algunos años que no los hemos escuchado bien, y un héroe es Schumpeter. Uno de aquí conoce yo creo que uno de los mayores pensadores de la humanidad en cómo traer el mundo del conocimiento a la efectividad real, la innovación, Schumpeter. Y Schumpeter hablaba de la creatividad destructiva. Entonces, ese tema de qué hay que hacer, yo me temo que hay que ser realistas y que en muchos casos lo que queremos crear va a suponer el dejar atrás algunos comportamientos obsoletos. Y en determinados países, y no voy a concretar, tenemos instituciones obsoletas que son un obstáculo al avance. Por ejemplo, para concretar, vosotros sabéis que hace 10 años este país, España, era líder en energías renovables, y que la apuesta por energías renovables es una apuesta de mucha trascendencia para este siglo, nos jugamos ahí mucho, y de que por razones diversas, en todos que hace 10 años seremos nuevos ricos, podemos gastar mucho dinero, pues este país llegó a invertir en mucho conocimiento, mucho capital humano, mucho capital institucional,
mucho dinero público en fomentar algo que estaba despegando. Y bueno, que estaba despegando, lo vemos ahora, porque en otros países donde se ha seguido esa trayectoria ha despegado. Y el mundo, os puede asombrar que vais a Dubái, que es un emirato que se basa, como sabéis, en combustibles fósiles, ¿y qué están invirtiendo? En enormes campos de placas solares, en instalaciones eólicas y en otras cosas, ¿eh? Es decir, luego resulta que para crear futuro a veces hay que destruir cosas obsoletas. Y en algunos casos las cosas obsoletas no están porque sí o porque seamos tontos, sino porque hay instituciones que viven del pasado. Y hay países con instituciones donde el juego de intereses es tan alto que se vive pensando en el pasado. Y por ejemplo, el mundo energético, lo voy a decir claro, porque como no hay nadie aquí, el mundo energético de países son las instituciones energéticas son obsoletas, están pensando en el beneficio a corto plazo, están pensando en la distribución, en la cuenta de resultados suya probablemente, a costa de lo que sea. Y eso está impidiendo el avanzar en algo muy importante, donde este país tuvo una oportunidad y quizás todavía no tenga, energías renovables. ¿Qué pasa en el mundo de la gestión del conocimiento? Pasa a veces lo mismo, y lo habéis dicho, Pedro de Santiago, Antonio, lo habéis comentado, de que hay intereses creados para que el conocimiento me lo quedo yo, o ya soy feliz y tengo algún consumidor tonto. Vosotros conocéis a un pensador, se llama Porter, que decía que, cuidado, las empresas competidoras son las que tienen una demanda difícil, no un consumidor tonto. Y nos estamos enfrentando en el mundo mundial a consumidores difíciles. Luego, si apostamos en nuestras empresas por consumidores tontos, no vamos a llegar muy lejos. Luego, primera receta. Hay que decirlo, hemos de cargarnos algunas instituciones que son del pasado, que no corresponden al mundo que esperáis, que están dificultando que vosotros podáis tener un empleo digno en este país y que podamos construir un futuro en este país. Y eso, de alguna forma, hay que dejarlo atrás. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Confiamos en el mundo de la política? ¿Qué opináis? Yo diría que veo una mirada y la mía ya la veis, ¿no? Y que por ahí lo hemos intentado, ¿no? Hemos intentado, este país pasó por una transformación, hemos tenido una buena oportunidad quizás política, 30 o 40 años, de hacer otras cosas, y al cabo de 30 o 40 años nos damos cuenta de que, caramba, ¿qué está pasando aquí, no? Por lo consiguiente, ¿en qué vamos a confiar? Hoy vamos a confiar en lo que sí que tenemos. Que tenemos instituciones que están demostrando su talla internacional, que tenemos instituciones y empresas que son capaces de competir a nivel internacional, que tenemos un capital humano fantásticamente preparado, con personas que pueden colocarse y estudiar en cualquier lugar del mundo, y que en el mundo de la ciencia, de la tecnología, de la empresa, de la gobernanza, están demostrando que personalmente vale muchísimo, y lo que tenemos aquí erróneo es un marco institucional, un capital institucional que no funciona. Tendremos que ir viendo cómo ese marco institucional lo vamos dejando atrás, porque queremos pensar en el futuro, y cómo lo construimos. Y lo vamos a tener que construir con instituciones que ya tienen demostrada su valía y su capacidad de competir, su capacidad de crear futuro. Por ahí. Yo, bueno, un apunte muy breve, que deciros en línea de lo que dice Eduardo, de que hay instituciones obsoletas que impiden la transformación y el cambio. Deciros que en las empresas, por modernas y líderes que os parezcamos, también hay algunas personas o algunos puestos o incluso algunos niveles jerárquicos obsoletos que impiden que la transformación se haga de forma más rápida. Y por eso, justamente, porque esas personas acaban tomando decisiones, los recursos, que es lo que nos preguntabas, los medios no son siempre los que a uno le gustaría que fueran o los que permitirían que esa transformación fuera la adecuada. Y yo voy a ir al mundo de los sueños, que tú mencionabas antes. Pero un ejemplo que cito un buen amigo que también compartimos, él se refiere a Kennedy. Y un día Kennedy dijo, cuando en su gran momento de presidente, los americanos pondremos un pie en la luna. Y nadie se lo creía. Es decir, habrá fumado algo, porque ¿cómo que vamos a ir a la luna? Y fuimos a la luna. Y no lo hizo él solo puso la visión, el sueño. Pero ¿qué pasó? Que eso quizás no lo hemos olvidado. Es que la industria americana tecnológica avanzó a un ritmo superior a todo el mundo, superando a todo el resto del mundo. Y hoy sigue liderando el proyecto. Es decir, el soñar es permitido. La falta de visión es quizás lo que nosotros en turismo tenemos. Y mencionas lo del ministro de Turismo, pero si gobierna de la misma manera que gobierna lo que tenemos, quizás tampoco lo llevamos en un sitio. Pero nos faltan visionarios. Somos los mejores. Somos el segundo país más grande de receptor de turismo en el mundo. Y no lo decimos.
Yo cuando viajo por el mundo y estoy en América y miro a los americanos y bueno, nos miran como, uy, ese país pequeño ahí, latino y lo que fuera, y les paro los pies. Les digo, no. Oye, vosotros sabéis mucho de turismo, pero nosotros mucho más. Vienen 75 millones de turistas a España y no perdemos ninguno. Todos vuelven a su país, si no les pasa algo que no tenemos que ver con ello. Tenemos los procesos mejor organizados del mundo. ¿No lo creemos? No lo creemos. Es así. Es así. Y eso es un conocimiento que, de hecho, hemos regalado hasta ahora. Los competidores que tenemos esenciales se lo hemos regalado. Han venido a visitarnos, y qué bien, bueno, somos buenos, y lo hemos regalado. No, los americanos lo hubiesen vendido. ¿Okay? Entonces, esas visiones, esos visionarios, es de los que hacemos mucha falta. Y tenemos personas como don José Hidalgo, don Gabriel Escarré, don Luis Riu, Carmen Riu, personas que por donde vienen, por venir del sector familiar, han hecho su paso, han ido al mundo, han contado la historia, pero todavía no hemos llegado a que eso sea común a la visión del turismo español. Vale, quería dejaros con eso. Bueno, varias cosas ya casi como cierre y empezar un poco el debate, que seguro que será más enriquecedor. Solo un dato. Tengo a mi hija pequeña estudiando este año académico en Washington, en un pueblecito muy pequeño, en Washington Estado, Y me dijo el otro día que hablando en clase, resulta que prácticamente la totalidad de sus compañeros de clase, y debo decir que también bastantes profesores, no eran capaces de ubicar España en el mapa. Es un dato absolutamente objetivo. Hablaban de Madrid y hablaban de Barcelona, les sonaba más el nombre de Madrid o Barcelona, sobre todo por el efecto que tuvo, entiendo yo, de las Olimpiadas, pero muchos lo ubicaban, pues qué sé yo, como si fuera Puerto Rico, Centroamérica, Sudamérica. Es algo, en fin, simplemente un poco como extraño, estremecedor. Pongan ustedes el caso. Bueno, yo creo que ya después de lo que hemos dicho, vamos, yo creo que tenéis que tener todos claro, ¿no? O sea, que tampoco decir mucho más, ¿no? Creo que vamos a pasar al debate, ¿no? Sí, muy bien. Si les parece, tenemos unos minutos para que puedan hacer preguntas. A ver, ¿tienen interés en algo? ¿Venga ahí? Sí, adelante. Yo quería hacer una pregunta. Bueno, buenos días, vengo obviamente del ámbito de la educación y hay algo de lo que habéis dicho que a lo mejor no subyace, o sí, y yo no lo he sabido valorar. Debería de potenciar de alguna manera lo que el esfuerzo de las personas implica en todo ello, porque lo que sí vivimos es una época en la que como todo ya está acelerado, está mecanizado, está informatizado, parece como que no tenemos que hacer cosas y que la cabeza piensa pero el esfuerzo no va más para allá. ¿Qué pensáis de ello? Bueno, el esfuerzo, por supuesto, es que es fundamental. Es que para poder mejorar y para poder llegar a ese conocimiento, o te esfuerzas o sea, es fundamental. Yo tengo a mi hijo pequeño de 8 años y estará con las tablas de multiplicar y tenemos unos líos de los números y las tablas de multiplicar, y entonces al final yo le decía, pues a base de esforzarse todos los días y sentarme con él 10 minutos y ponerlas en un papel, pues acabarás sabiéndolas, pero por eso sí implica esfuerzo, o sea, es importantísimo. O sea, pero yo el esfuerzo al final es esfuerzo, es la actitud de las personas y va por ahí, o sea, por eso el futuro y la innovación es uno mismo, o sea, a ti ya te pueden dar un manual así, te pueden explicar toda la innovación que quieres hacer, como tú no seas capaz luego eso de continuarlo, de enriquecerlo, de esforzarte y de mejorarlo, por eso es la diferencia muchas veces de los trabajadores. Una de las cosas que nosotros en nuestra empresa sí que notamos, yo también por las zonas geográficas, es un poco la eficiencia de los trabajadores. Y es que se ve radical, o sea, aquí el trabajador, todos han tenido más o menos los mismos conocimientos, todos tienen prácticamente la misma base salarial, porque todos tienen ya unos niveles que están regulados en los convenios colectivos, o sea, que es que al final el responsable de oficina tiene que tener un nivel 6 y todo el mundo tiene un nivel 6. Pero es ahí donde sí que se nota la diferencia de aquel que está motivado, aquel que se esfuerza, aquel que hace algo más, aquel que uno aporta algo más, donde su eficiencia y su rentabilidad para la empresa nada tiene que ver. O sea, uno puede ser una persona que facture 200.000 en viajes y tienes otro mismo al lado, en la misma oficina, etcétera, 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 en la misma provincia y factura 800.000.
Entonces es ahí donde las empresas, donde realmente, al final a las empresas lo que les preocupa mucho, sobre todo, es la parte de que consigamos de ese trabajador, o de que todos los trabajadores efectivamente se motive y se esfuerce, etcétera, etcétera. Entonces eso, bueno, no sé si es innovación, o no sé cómo llamarlo, pero es una preocupación que las empresas tenemos más, que ahí yo creo que entramos en unos valores, más que la propia empresa, somos los propios directivos o gente que tenemos a cargo nuestra, las personas, los equipos, de poder ayudarles y transmitirles esa ilusión, ¿no? Esa manera de encajar el... Sí. Pero es importantísimo, por supuesto, el esfuerzo. Me parece una pregunta interesantísima. Yo tengo dos de mis mejores amigos que son profesores y mi hermana también es maestra, y por lo que me transmiten, sí que es cierto que se ha perdido en el mundo de la educación esa cultura del esfuerzo que tenían nuestros padres y que teníamos en nuestras generaciones, y que ahora no se percibe tanto. Y que se ha desplazado en muchos casos la responsabilidad de la educación, que es un concepto global, desde los padres, las familias, que seguramente debe haber una motivación por la incorporación de la mujer al mundo laboral, etcétera, etcétera, todo lo que queramos, pero que se ha depositado en los profesores. Y al mismo tiempo me dicen que se les ha perdido, perdónenme, el respeto, es decir, esa figura que significaba, etcétera, y que ahora, pues si yo hubiera ido a mi casa con un suspenso o con lo que sea, pues tenía el problema del suspenso y que mi padre me iba a dar, si no un guantazo, seguramente un castigo. Y ahora tenemos al revés, que normalmente van los padres a hacer de sindicalistas, a protestarle al profesor que por qué suspenda a mi hijo, etcétera. Yo creo que eso es un error. Entonces nos lo encontramos, como dice Santiago, cuando viene la gente. Todos vienen con conocimientos, etcétera. Pero eso se depura enseguida en la organización, ¿vale? Porque es absolutamente respetable que alguien entre como recepcionista en un hotel, por poner un ejemplo, ¿vale? Y a lo mejor quiere ser recepcionista o ayudante de recepción toda la vida, pero otro que a lo mejor con las mismas posibilidades, pero como tiene ganas, se esfuerza, tiene iniciativa, seguramente en 2 años a lo mejor alcanza una jefatura de recepción y luego subdirector, director, y bueno, lo que él quiera, si realmente tiene el motor y tiene esa iniciativa. Pero sí que es verdad que a lo mejor en el mundo del esfuerzo, en la parte de la educación, sí que hemos perdido un poquito ahí el norte. Yo quería decir que no estoy de acuerdo con usted para nada en lo que acaba de decir, porque yo creo que ahora mismo nos hemos insertado a la mujer en el mundo laboral y que realmente pues por esa carencia a veces de falta de tiempo que uno tiene para ir a casa agotado después de una jornada laboral muy intensa, pues realmente pues yo en el entorno que tengo alrededor de mujeres, yo igual no podía llevar a mi hija al colegio, pero cuando llegas a casa el esfuerzo que yo realizo es muchísimo mayor que el esfuerzo que hacía mi madre, que éramos 4 hermanos, mi madre era ama de casa, una hermana que era paralítica cerebral y más tenía que dejar exclusivamente a su hija. Yo era pues, de sobresalientes y hermano de MD, deficientes y MM, necesitaba mejorar, ¿no? que cada uno nos tuvimos que hacer, éramos de una misma familia y cada uno con su personalidad. Yo ahora veía a los padres que antes no había comisiones de padres y de madres en los colegios, no había asociaciones de AMPAs que son súper activas en los colegios, y eso sale del esfuerzo de los padres que trabajan en ambas partes de la familia para poder sacar la familia adelante. Y creo que el esfuerzo que se hace es bastante mayor. Yo recuerdo mi infancia que no me tenía que, mi madre se tenía que dedicar a ser profesora y yo ahora lo que tengo que dedicarme muchas veces a educar, porque la educación en valores realmente sale de mi casa. Yo no pretendo que yo creo que mi hija en lo que es en el colegio la van a enseñar matemáticas, a sumar. Y yo la puedo apoyar en casa y de hecho la apoyo, ¿no? Y también la apoyo y muchas veces se la corrige para que ella aprenda también a afrontar sus fracasos, ¿no? Porque nadie es perfecto y porque a mí me pasa que soy una persona muy perfeccionista y eso no es una virtud, es un defecto, ¿no? Porque al final te acabas obsesionando y no vives tan feliz porque siempre estás pensando en la perfección, ¿no? Pero sí que no estoy de acuerdo porque además yo vivo en el entorno, no quiero hablar en primera persona porque yo pertenezco a la Comisión de Padres y Madres, porque me ha tocado siempre, ¿no? Pero veo en la actividad, hacen grupos interactivos en los que participan los padres y yo solo lo recuerdo cuando era pequeña. Luego, sí, me disculpas, estamos hablando del esfuerzo de los trabajadores en este caso o de los estudiantes. Sí, lo sé, pero ya lo hemos entendido, gracias. Gracias por tu intervención, porque además yo creo que ha sido muy ilustrativa y que tienes razón. Es decir, la incorporación de la mujer al trabajo supone un esfuerzo extraordinario, sin duda. Pero si me disculpáis, perdonadme, a mí sí me gustaría, al hilo de esta pregunta, hay algunos de las personas que nos acompañan que se tienen que ir, me gustaría solamente, al hilo de esta pregunta, haceros una pequeña
pregunta, pero muy rápida, con o a modo de reflexión, porque sí es verdad que muchas personas piensan, y sobre todo mucha gente joven, que la información está sustituyendo a la formación. Es decir, ¿para qué vamos a estudiar si lo tenemos todo a mano, toda esa información en internet? Hay mucho menos esfuerzo ahora mismo, y yo creo que en esa línea va esta pregunta. Y por otro lado, también decía un ilustre pensador que a la hora de valorar la propia formación o cómo generar mi propio capital humano, yo voy a poner una balanza lo que voy a obtener con respecto al esfuerzo que me supone lo que estoy haciendo. Si los sueldos son bajos, y yo no quiero entrar en ese debate, por favor, simplemente a modo de reflexión, claro, ¿de qué manera estoy incentivando a estas personas para que se formen? Entonces, perdona, te dejo marcharte, sí. Perdona por favor. Sí, no, disculpadme. Venga, muchas gracias por acompañarnos. Bien, como decía, creo que como entremos en este debate no finalizamos. Es otro debate, sí. Yo solo voy a decir una cosa, Sí. muy rápida. Yo trabajo con 226 personas que están a mi cargo, de las cuales solo 23 son hombres. Solo 23 son hombres. Estoy encantado con todos los problemas que eso conlleva, de las reducciones de jornada, de las bajas por maternidad, que el año pasado tuve 19, estoy encantado. O sea, creo que la verdad, pues bueno, he tenido muchos puestos directivos en la compañía, pero nunca había tenido tantísimo porcentaje de mujeres a mi cargo, y la verdad es que es una satisfacción. Tengo que decir que la ilusión en la que puede transmitir una mujer no es la misma que transmite un hombre. Y es verdad que, sobre todo en qué servicios, pero es verdad que en las agencias de viajes pues predomina las mujeres en su gran mayoría, y estoy encantado. La verdad que es que para mí es una felicidad el poder tener esa proporción, y estoy, vamos, pero maravillado. Muchas gracias. Yo ya quisiera concluir, porque realmente ya estamos fuera de tiempo. Quisiera simplemente, a modo de conclusión, que recordemos, estamos hablando de mucho más que la formación, estamos hablando de creación de conocimiento, de difusión de conocimiento y de la aplicación de ese conocimiento, y es de la aplicación de donde sale la innovación y el avance hacia futuro. Necesitamos cambiar estructuras, tanto internas dentro de las empresas como externas. Necesitamos apoyo institucional y recursos. Y es algo muy importante, porque nos estamos jugando el futuro de nuestras empresas, trabajemos en el sector en el que trabajemos. Y como decíamos al principio, hemos comenzado hablando de personas y hemos terminado hablando de personas también. Así que todo esto nos ha llevado al final hacia la persona y al esfuerzo personal, al trabajo de todos, al trabajo común y comunitario y personal también. Así que, bien, nada más me queda por decir que daros las gracias a todos por estar con nosotros esta mañana, y les invito a seguir participando en otros debates o en la feria. Muchísimas gracias.